Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Bien, hermanos, el tema de esta mañana se llama Todos somos iguales. All right, so this morning we want to talk about everybody the same. Se dice que en alguna ocasión un duque muy famoso y muy poderoso There's a story about a very powerful duke que se disponía de participar de la mesa del Señor. who wanted to take part of the Lord's dinner, Él se arrodilló and he kneeled down, y junto a él también se arrodilló un humilde campesino. and next to him a very humble agriculture worker kneeled down as well. Entonces uno de los diáconos de la iglesia, al ver que el campesino se había arrodillado junto con este duque, So one of the deacons of the church, when he saw that this poor man had kneeled down next to the duke, se acercó con el campesino y trató de levantarlo porque no era digno de estar hincado a un lado de aquel gran personaje. he came to this man and said, "You're not worthy of kneeling down next to the duke." Finalmente el duque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, The duke finally understood what was going on, se levantó y tomó de los hombros a este campesino and so he stood up and took this man by his y le shoulders, dijo: arrodíllese conmigo, usted es igual que yo. and he said, "Please kneel down with me and let's pray. We're both the same." También quiero contarle la historia de un gran personaje en la historia. I also want to tell you a story of a great person in history. En algún momento él recibió el mensaje o leyó las historias acerca de Jesucristo, las palabras y el mensaje de Jesús. At some point in time, he read the message and the stories about Jesus, Y él pensó que esa era la clave para la felicidad de la vida. and he thought that was the key to happiness in life. Así que un día decidió ir a una iglesia cristiana. So one day he decided to go to a Christian church, Cuando llega a la iglesia cristiana, and when he got to the church, no iba bien vestido, he wasn't wearing good clothing. iba un poco desalineado. He wasn't completely neat up. Así que las personas que estaban a cargo del servicio So the people that were in charge of the service lo invitaron que saliera mejor de la iglesia. invited him to depart the church. Y cuando él salió de la iglesia, And as he was departing the church, se sentía muy triste he was feeling very sad. y dijo: nunca más vuelvo a ir a una iglesia cristiana. And he said, "I'll never again go to a Christian church." Y ese hombre se llamaba Gandhi, That guy's name Gandhi. was Gandhi. que fue un gran personaje en la historia. He was a great person in our history. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, Let's open our Bibles in Galatians Versículos chapter 3, 18 y 19. verse 18 and 19. Perdón, 28 y 29. Es 28 y 29, versículos 28 y 29. Galatians 3, 28 and 29. Dice: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. There is neither law nor Greek, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be in Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Bien. En Colosenses, hermanos, también nos da un pasaje In que habla acerca de lo mismo. Colossians, there is another passage that talks about very similar things. En Cristo no hay judío In Christ there is no Jews, ni griego, there is no Greeks, no hay distinción entre la circuncisión y la incircuncisión. no difference is made between circumcision and uncircumcision. En Cristo no hay distinción entre un bárbaro y un escrita, There is no distinction between barbarians entre un siervo y un libre, or slaves and free, sino que Cristo es y lo llena todo. but Christ is and he fills everything. Hermanos amados, después de haber confesado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, And after we confess Jesus Christ as our Savior,
Los nuevos creyentes debemos demostrar que todos los que estamos aquí somos un cuerpo en Cristo. As new believers, we should show that all of us here are one body in Christ. No importa la nacionalidad, No matter the nationality, no importa el lenguaje, no matter the language, es un gozo poder servir al mismo Dios it's a joy to be able to serve the same God y ser hijos de un mismo Dios and be sons of the same God y tener a un mismo Padre. and have one Father. En los tiempos de la primera iglesia When the first church started, comenzó a haber una distinción entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. distinguishes started being made between Christians and Gentiles. Los cristianos judíos, algunos cristianos judíos, se consideraban cristianos de mayor categoría que los gentiles. Christian Jews thought of themselves as being better than the rest of the Jews. Porque además de creer en Cristo, Because aside from just believing in Jesus, venían del linaje también carnal de Jesucristo. they came from the lineage of Jesus. Y entonces menospreciaban a los cristianos gentiles. So they looked down on Gentile Jews. Es por eso que el apóstol Pablo habla varias veces y repetidas veces acerca de este tema. Thus the Apostle Paul several times touches on this subject. No hay cristianos de primera categoría y de segunda categoría. There's no such a thing as first class for Christians and Los second class. judíos y los gentiles son iguales. Jews and Gentiles are all the same. Dios tuvo que darles esta lección al mismo apóstol Pedro. God himself had to teach this lesson to Apostle Peter himself. Un día estando Pedro en un balcón vio una visión de un canasto de animales impuros que bajaba del cielo. Peter saw this vision of impure animals coming down from heaven, Y entonces Dios le dijo, mata y come. and God said, kill and eat. Y Pedro le dijo, de ninguna manera voy a hacer eso. And Peter said, I will never do that, Porque esa comida estaba prohibida para los judíos. because that was forbidden for Jews to eat immune animals. Pero Dios tenía preparada una lección que darle a Pedro. But God wanted to give Peter a lesson. Lo que Dios limpió, What God cleaned or cleansed, no lo llames tú inmundo. you cannot call immune. Dios nos ha limpiado. God has cleansed us all. Y en la iglesia no hay categorías de hermanos. And there is no classes within the church. O no debería haber. There shouldn't be. En la escritura nos dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Scripture teaches that we were all baptized in one only spirit, En un mismo cuerpo, in one body, sean judíos o griegos. Jews or Greek. La palabra sean implica que todas las distinciones han sido eliminadas en Cristo. So it means that all distinguishments have been eliminated in Christ, all separation. En el cuerpo de Cristo no puede haber In the body of Christ, there cannot be discriminaciones terrenales. discrimination. Todos nosotros somos bautizados para ser un solo cuerpo. We're all baptized to be one body. Hermanos, algunos pastores piensan There's pastors that think que porque tienen mucho tiempo de pastores, that because they've been pastors for a long time, tienen más derecho que otros que van comenzando. they have a higher right than others that are just starting. Y no es así. But it's not like that. Le agradezco a Dios porque Dios me permitió ser superintendente a una edad muy corta. In my case, God gave me the opportunity to be superintendent of an area at a very young age. Y ciertamente hubo algunos pastores mucho más grandes que yo, con mucho más experiencia que yo, And certainly there were pastors with a lot more years of experience que decían, ¿por qué él está allí y no yo? that kept asking, why is he the boss and not me? Pero también gracias a Dios hubo otros pastores But thank God there was other pastors que as aunque well, sabían que tenía mucho más experiencia que yo, that even though they knew they did have a lot more experience under them, la edad que yo tengo de vida, ellos la tienen de ministerio. my age was how long they had been serving as pastors, 25 años. 25 years at that point. No se cree. Okay, that was a joke. Even I didn't know that. Y le doy gracias a Dios por ellos.
But I thank the Lord for them. Porque lejos de menospreciar el ministerio que comenzaba a desarrollar, Because they not only did not look down on me, ellos se pusieron en disposición but they also were de aconsejarme, able to give me counsel, de guiarme guide me, y de apoyarme. and support me. Y le doy gracias a Dios por la vida de ellos. And I really thank the Lord for their lives. Otros tal vez piensen Others maybe think que por tener mucho tiempo en la iglesia that because they've been in church for a long time, tienen derecho a brincarse reglas have the right to skip rules que otros sí deben seguir. that others must follow. Y no es así. But it's not like that. Las reglas son parejos para todos. Rules are for everyone. Otros piensan Others think que porque tienen una economía muy fuerte that because their economy is very deben ser los strong, jefes. their personal finances are very strong, Y they should tampoco be es the así. bosses. And it's not like that either. Otros tienen la idea Others have the idea de porque son más guapos o más bonitas, that being cuter or tienen prettier más derechos. have better rights. Y no es así. And it's not that way. O por pertenecer a un ministerio muy visible, Oh, because they belong to or they take part in a very visible ministry, tienen más derechos. they have better rights or Y more tampoco es rights. así. It's not that way either. O por saber más de la Biblia, Or maybe they know more scripture tienen más derechos. and they think they have more rights. Y no es así. It's not that way. Somos iguales en Cristo Jesús. We're all the same in Jesus Christ. ¿Cuántos han ido a una sala de cine VIP? Okay. How many of you have been to a VIP movie theater? Cuando va a una sala de VIP, When we go to a VIP movie theater, una vez en la vida he tenido ese privilegio, one time in my life I've had that privilege. y se acercaban conmigo a donde estaba sentado para ofrecerme el menú de opciones que tenía, And so somebody came up to me and offered me a menu of options that were available to me. y yo decía, esto está bueno. And I said, this is great. Y los asientos se reclinaban hacia muy atrás, And the seats were reclinable. de tal manera que uno podía estar medio acostado viendo la pantalla del cine. So you could lay back and watch the movie. Y venían constantemente a ver qué más se ofrecía. And constantly somebody was checking on me, see what I needed. Y yo dije, bueno, los que están en el VIP, los que estamos en el VIP, tienen más derechos que los demás mortales. So I thought, okay, VIP people have more privilege than regular people. Y eso es porque pagan más. But that's because you pay more. Hermanos, en la iglesia del Señor So in the church of the Lord, no hay hermanos VIP. there is no such thing as VIP, brethren. Todos somos iguales. We're all the same. Todos tenemos los mismos derechos We all have the same rights, y las mismas the obligaciones. same responsibility. No importa el tiempo que tengas como cristiano. No matter how long you've been a Christian, No importa el nivel socioeconómico que tengas. no matter what your financial level La is, preparación. your academic level is, O si tu abuelito fue el mismísimo Juan Wesley. or if your granddad was John Wesley himself, No importa. it doesn't matter. En la iglesia tenemos los mismos derechos. At church, we all have the En la same iglesia del rights. Señor tenemos las mismas At responsabilidades. church, we all have the same responsibility. Amén. Me gustó mucho el servicio de anoche I really liked the service last night. que tuvimos aquí en la iglesia We had with in church here. entre los muchachos de San Antonio, los muchachos de la iglesia. With the youth from here and from San Antonio. La convivencia realmente que tuvimos la anoche The fellowship last night fue una convivencia de veras muy grata. was very pleasant. Vi a los hermanos de dos nacionalidades distintas, I saw brethren from two different nationalities, de dos idiomas distintos, two different languages, hermanarse. be brethren together. No había ninguna barrera, There were no barriers. salvo los concursos que tuvimos, Maybe in some of the contests en donde ganamos, por cierto. where we won, Dios nos unió a todos. but God united us all. Nos unió a todos en el trabajo He united us all in work que estuvimos realizando durante todo el día. during the day, the full day of work.
nos unió a todos en un mismo propósito. He united us all in one purpose. Nos unió a todos en una misma visión. He united us all in one vision. Aunque venimos de lugares distintos. Even though we come from different places. Dios nos demostró ayer God showed us yesterday que podemos trabajar juntos that we can all work together y que podemos hacer grandes cosas para el Señor. and that we can do great things for the Lord. Hermanos, todos los que estamos aquí en la iglesia, So, brethren, all of us that are here in muchos church, venimos de lugares muy distintos. many of us came from all different kind of places. Unos vienen de Torreón, otros vienen de Saltillo, otros vienen de la metrópoli de Monclova. All right, many cities in Mexico, and the most important one where he's from. Otros vienen de Piedras Negras, de los manantiales o de la zona carbonífera. All the cities here in the region. Tenemos hermanos que vienen desde Oaxaca, por ejemplo, también. There's brethren here from Oaxaca, which is down south. Tenemos costumbres diferentes. Many different traditions and customs. Nos educaron de maneras diferentes. We were educated in different ways. Tenemos edades distintas. Our ages are all different. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, But when we come to Jesus Christ, Dios nos une en un mismo propósito: God united us all in one purpose. extender el reino de los cielos. To extend His kingdom on. Esa debe ser la prioridad de la iglesia del Señor. That ought to be the priority for the Church of Christ. And Claro que tenemos diferencias por venir de culturas distintas, of course we're different because we come from different cultures. pero son más las cosas que nos unen que nos separan. But there is more things that unite us than those that sets us apart. Es como un matrimonio. It's like a marriage. Los esposos se aman mucho, Marriages, they love each other very much. pero aunque se amen mucho, no dejan de tener diferencias. But even though there's a lot of love in a marriage, there are still differences between the couple. Y lo interesante del matrimonio, el reto del matrimonio no es que no haya diferencias, And the challenge in marriage is not that there will be no differences, sino saber dejarlas a un lado para cumplir con un propósito más grande. but to make those differences aside and meet the bigger purpose. Después de leer estos pasajes de la Biblia que hablan acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, So after reading these passages, we understand the unity in the body of Christ, donde cada una de las diferencias naturales han sido quitadas por medio de la cruz, where all the natural or typical differences have been taken away by the power of the cross. esto es algo fundamental This is something fundamental para la edificación de la iglesia. to build up the church. Juan Wesley, John Wesley, quien Dios usó para iniciar la iglesia metodista, who God used to start the Methodist él tenía una Church, frase had a phrase que decía: en lo esencial unidos. that said, "In the essential we're united." Por por cuestiones de aspectos triviales no hagamos separación. But for tribal things, we don't separate each other from each other. Cuando hemos llegado a Cristo, Dios nos ha hermanado en un mismo propósito. So when we've come to Jesus, God has put us to fulfill one purpose. Cuando Jesús oraba, When Jesus would pray, decía que sean uno, Jesus would pray, "Have them be one, para que el mundo conozca so that the world will know que tú me has enviado. that you have sent me." Yo creo que la iglesia I really believe the church tenemos el poder has the power de poder ser uno, to be one, de poder dejar al lado cuestiones triviales to leave tribal things aside y poder unirnos en lo esencial, and be united in de poder edificarnos todos to be together, all of us together, y seguir cumpliendo and continue to con la obra del Señor. fulfill God's work. Nos resta mucho trabajo por hacer. There is a lot of work that has to be done still. Hay muchas cosas que tenemos que realizar Many things that still have to be done. y no podemos perder el tiempo And we cannot waste our time en cuestiones triviales. in lighter things. Ahora que se acercan elecciones políticas en nuestro país, Here in Mexico, we have election year this year, algunos de los hermanos que están aquí presentes le van a diferentes partidos políticos. and there is different brethren here that root for different parties. Me parece que en Estados Unidos a mitad de este año también se eligen, hay elecciones. There's elections in the U.S. this year as well. Entonces,
las diferencias políticas So the political differences tampoco deben separarnos. should not separate us either. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Church is the body of Christ. Cuando es todo un reto enseñarle a nuestros hijos a ser obedientes y ser disciplinados. It's a big challenge to teach our kids to be obedient and be disciplined. Cuando este año estaba, me quedé encargado de ministrar y de enseñarles al coro infantil sus participaciones que iban a tener. And this year, as I've been working with children's choir and helping them with their participations in church, Mi hija me dijo, my daughter told me, papi, vamos a hacer esto. Dad, let's do this. Al cabo tú eres el jefe. You're the boss anyway. Y le dije a mi hija, no. And I told my daughter, no, Aunque tú seas mi hija, it don't matter that you're my daughter, tienes que someterte you still have to a las follow mismas reglas de todos. the rules that everybody else follows, Porque somos un cuerpo en Cristo. because we're one body in Christ. Amados hermanos, So brethren, Dios tiene una gran tarea para todos nosotros. God has a great task for all of us, Y en el transcurso de esta tarea, and in doing this task, el enemigo buscará la manera de ponernos trabas, the enemy will find a way to make us trip and de fall, hacernos tropezar. to make us fall. Dice un dicho popular, There's a saying, divide y vencerás. divide and conquer, Y ese truco and that trick le ha servido mucho al enemigo. has been very handy for our enemy. Pero cuando la iglesia del Señor But when the church of God nos llenamos del Espíritu Santo, are filled with the Holy Spirit, eso no tendrá efectos en nosotros. that will not have an effect on us, Porque mayor es el que está con nosotros because greater is He that's in us que el que está en el mundo. than who is in the world. Tenemos un propósito mayor. We have a bigger purpose. Tenemos un propósito supremo We have a supreme purpose, y hay que seguir caminando rumbo a ese propósito. and we ought to keep walking towards that purpose. Que el Señor nos dé la sabiduría, May the Lord give us the wisdom, la paciencia, the patience, la templanza. that too, Y el amor and love para seguir haciendo su obra. to continue doing His work. Y aunque se levanten barreras, And so, whatever comes our way, y aunque se levanten obstáculos, even if there's obstacles, poder tomarnos de la mano del Señor be able to take God's hand y seguir caminando, and continue walking, puestos los ojos en Jesús, putting our eyes in God, el autor y consumador de nuestra the fe. author of our Les invito a que faith. nos pongamos en pie, hermanos. Please stand. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias Lord, we thank you this morning por la bendición for the great blessing de poder hermanarnos to be here as brethren, para cumplir con tu obra, to fulfill your purpose, para cumplir con el ministerio to fulfill your ministry que tú nos has encomendado. that you have assigned to us. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque a pesar de las culturas, because no matter the cultures, de los idiomas, the languages, de los contextos the different contexts particulares de cada quien, that each one of us bring, usted nos une you unite us en un mismo propósito, in one purpose, en un mismo fin, and one glorificar end, tu nombre, Señor. to glorify your name, O Lord. Permítanos, Señor, Please allow dejar a un lado las cuestiones triviales us to leave everything on the side que no nos edifican that will not build upon us, y poner en primer lugar and put in first place lo más importante, what's most important, que es tomarnos de ti, which is to take your hand unidos como un cuerpo en Cristo, together as a body in y Christ seguir cumpliendo con la tarea and continue to fulfill the que task tú nos has encomendado, that you Señor. have given us. En el nombre de Cristo Jesús. Jesus Christ. Amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.